¿Y si las comidas que mantenían vivas a las familias en los años 20 le llevaran hoy a los tribunales? Los alimentos que antes se vendían en cualquier esquina ahora están prohibidos, en la lista negra o enterrados por la ley. Estas son las cosas que la gente solía comer, pero que ahora son ilegales. A principios del siglo XX, el auge de la fascinación por la ciencia chocó con el marketing de tal manera que los elementos radiactivos parecían ingredientes milagrosos. Fue entonces cuando entraron en escena los alimentos y bebidas con radio que se vendían como estimulantes energéticos, potenciadores de la belleza e incluso afrodisíacos. Uno de los productos más infames fue Radithor, un agua infusionada con radio que se comercializaba con el eslogan «Una cura para los muertos vivientes». Spoiler, resultó ser más bien un atajo hacia ese estatus. El atractivo no era puramente efectista. En aquella época se acababa de descubrir el radio, y su brillo simbolizaba salud y vitalidad de vanguardia. En una época en la que no existía la FDA, tal y como la conocemos hoy, la regulación era mínima, y la fe en la ciencia en botella era grande. Tanto las élites adineradas como los atletas bebían a sorbos este brebaje resplandeciente con total confianza. El radio se añadía a menudo al agua, la pasta de dientes, el chocolate e incluso la mantequilla. No se trataba de una moda marginal. Los productos enriquecidos con radio se vendían en grandes almacenes y farmacias y se consideraban ayudas para la salud de alta gama. La trágica ironía, la exposición prolongada a las radiaciones provocaba enfermedades, anemia y caries en la mandíbula, como se vio en el famoso caso del industrial Eben Byers, que murió tras beber más de 1000 botellas de Radithor. Mucho antes de las campañas antitabaco y las etiquetas de advertencia, los departamentos de marketing tenían una idea diferente: atraparlos mientras son jóvenes. Así es como los caramelos con infusión de cigarrillos llegaron a las manos y a las bocas de los niños de toda América en la década de 1920. No se trataba solo de caramelos con forma de cigarrillo. Algunas de las primeras versiones contenían trazas de tabaco o nicotina, todo ello envuelto en un envoltorio que imitaba el auténtico. El concepto no era una sátira, sino una estrategia. Las empresas de caramelos y las marcas de tabaco sabían lo que hacían, y nadie se lo impedía. Estos caramelos estaban hechos de azúcar, jarabe de maíz y saborizantes en polvo, a menudo de textura calcárea, con un extremo teñido de rojo para parecerse a una punta encendida. Los niños imitaban a los adultos, echando humo de mentira antes de morder el palo. No era solo un juego, era un entrenamiento. Algunas marcas incluso anunciaban la experiencia como igual que la de papá. No hubo una protesta nacional hasta la década de 1950, cuando los datos de salud pública empezaron a relacionar el tabaquismo con el cáncer. Con el tiempo, más pediatras y responsables políticos hicieron saltar las alarmas sobre estos caramelos que normalizaban el hábito de fumar. Antes de que la refrigeración fuera común y las normas de seguridad se aplicaran estrictamente, muchos hogares estadounidenses vertían la leche directamente de la vaca a la mesa, sin pasteurización, sin problemas. Conocida hoy como leche cruda, esta versión no procesada era un alimento básico en la década de 1920, sobre todo en las comunidades rurales. En aquella época no era una opción saludable de moda, era lo que había, lo asequible, y a menudo la única opción. Las familias solían tener una vaca en casa o compraban leche fresca directamente a las lecherías locales. Se colaba para eliminar los restos visibles. Se enfriaba si era posible y se consumía rápidamente para evitar que se estropeara. En teoría, era sana y rica en nutrientes. En la práctica, también podía ser una bomba de relojería bacteriana. Tuberculosis, brucelosis y fiebre tifoidea fueron solo algunas de las enfermedades relacionadas con la leche cruda a principios del siglo XX. El punto de inflexión llegó con el aumento de las poblaciones urbanas, donde la distribución a gran escala incrementó los riesgos de contaminación. La pasteurización, calentar la leche para matar los patógenos nocivos, se introdujo no por sabor, sino por supervivencia. A mediados del siglo XX, se convirtió en la norma en la mayoría de los estados,
y las leyes restringieron gradualmente la venta de leche cruda. En los años 20, la buena mesa no siempre significaba filete mignon o cola de langosta. A veces, significaba un ave del tamaño de un bocado servida entera. Entre los manjares más inusuales de la época estaba el canario frito, junto con otros pequeños pájaros cantores como alondras y pinzones. Estas pequeñas criaturas se desplumaban, se sazonaban y a menudo se freían o asaban con hierbas, y luego se servían enteras, con huesos, pico y todo. El plato no era fruto únicamente de la extravagancia. En algunas partes de Europa y entre las comunidades de inmigrantes en América, las aves pequeñas habían sido durante mucho tiempo una fuente de proteínas baratas. La preparación variaba ligeramente según la región, pero el método general era sencillo. El ave se limpiaba rápidamente. A menudo se chamuscaba al fuego para quitarle las plumas y se freía hasta que quedaba crujiente. Los comensales consumían el ave entera en unos pocos bocados. En algunos círculos, la experiencia se consideraba tanto culinaria como cultural, un guiño a las tradiciones del viejo mundo. Sin embargo, cuando las poblaciones de aves empezaron a disminuir y creció la concienciación sobre la conservación de la fauna salvaje, la situación cambió. La Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, reforzada en décadas posteriores, ilegalizó la caza o venta de la mayoría de las aves cantoras autóctonas. La conservación sustituyó a la cocina como prioridad, y lo que antes era una novedad comestible se convirtió en un símbolo de la indulgencia excesiva a expensas de la naturaleza. Las cenas elegantes de principios del siglo XX solían incluir un plato impensable en los menús modernos: tortuga marina en conserva. Apreciada por su rica y tierna carne, la tortuga marina se consideraba un artículo de lujo no solo en Estados Unidos sino en toda Europa. La sopa de tortuga, especialmente de tortuga verde, era una de las favoritas de la élite, y en la década de 1920, el enlatado comercial la hizo accesible a un público más amplio. Ya no era necesario vivir cerca de la costa o conseguir una tortuga. Se podía encargar una lata por catálogo o encontrarla en tiendas de comestibles de lujo. La carne se cocinaba a fuego lento en una sopa espesa o un guiso, a menudo con jerez, verduras y especias. En algunas recetas se utilizaba la cabeza de ternera como alternativa a la tortuga, pero la auténtica era el estándar de oro. De hecho, la tortuga marina era tan apreciada que se convirtió en plato diplomático, servido en banquetes presidenciales y cenas de Estado. Sin embargo, la demanda superó a la oferta. A mediados de siglo, la caza excesiva y la pérdida de hábitat llevaron a varias especies de tortugas marinas a la extinción. Las protecciones internacionales acabaron por ilegalizar la captura o la venta de tortugas marinas y de su carne en la mayor parte del mundo. En los humeantes cafés de París y en los escondidos bares clandestinos de Nueva York, una vívida bebida alcohólica verde se ganó la fama y la infamia, la absenta, en su forma original, conocido como helada verde. Este potente licor no era solo una bebida, sino un ritual. Tradicionalmente, se preparaba dejando caer lentamente agua helada sobre un terrón de azúcar apoyado en una espumadera, y la absenta se convertía en un remolino pálido y opalescente. Para los aficionados de los años 20, esto era sofisticación en un vaso. Los ingredientes principales, ajenjo, anís e hinojo, no eran el problema. Fue la tujona, un compuesto químico del ajenjo, lo que suscitó la polémica. Se acusaba a la absenta de provocar alucinaciones, locura y decadencia moral. La bebida se convirtió en el chivo expiatorio de todo tipo de delitos, desde la excentricidad artística hasta los crímenes violentos. Un suizo la culpó del asesinato de toda su familia, lo que contribuyó a su prohibición mundial. La absenta se había arraigado profundamente en la cultura europea y estadounidense, sobre todo entre escritores, pintores y bohemios. Pero en las décadas de 1910 y 1920, las prohibiciones se extendieron como la pólvora. Estados Unidos hizo lo propio en 1912, casi una década antes de la prohibición, alegando problemas de salud y la presión de la opinión pública.
Oculto bajo una servilleta de lino y siglos de controversia, se devoraba en silencio uno de los platos más secretos de la historia culinaria: el colorín ortolano. Este diminuto pájaro cantor, del tamaño de un pulgar, se consideraba un manjar entre los gourmets franceses e incluso llegó a los círculos gastronómicos estadounidenses a principios del siglo XX. El ortolán no se comía por necesidad, sino por puro capricho. Tradicionalmente, el ave se capturaba de noche con redes y se engordaba en la oscuridad, a menudo con mijo e higos. Se ahogaba en armagnac, se asaba entera y se servía intacta, con huesos, pico y todo. Los comensales se cubrían la cabeza con una servilleta mientras comían, supuestamente para atrapar el aroma, aunque los críticos sostenían que en realidad era para ocultar el acto a Dios, o quizá a compañeros de cena con apetitos menos aventureros. A finales del siglo XX, la población de ortolanos había disminuido drásticamente debido a la caza excesiva y la pérdida de hábitat. Francia acabó prohibiendo su venta comercial en 1999 bajo la presión de los ecologistas y la Unión Europea. Hoy en día, la captura o el consumo de esta ave pueden acarrear fuertes sanciones, aunque al parecer se siguen celebrando cenas en secreto en el mercado negro. En los banquetes y bodas de lujo de principios del siglo XX, pocos platos denotaban riqueza y prestigio como la sopa de aleta de tiburón, importada de China y servida en restaurantes de lujo de San Francisco a Nueva York. Era un lujo que simbolizaba el éxito, no el sustento. En aquella época, los estadounidenses estaban adoptando las cocinas internacionales, y la aleta de tiburón se convirtió rápidamente en el plato estrella de los círculos gastronómicos, especialmente en las ciudades con grandes comunidades chinas. La preparación era meticulosa. Las aletas se secaban, se limpiaban y se dejaban en remojo durante horas antes de cocerlas a fuego lento en un rico caldo, a menudo con pollo, jamón o setas para potenciar el sabor. Lo que aportaba al plato era textura, no sabor, junto con una tradición que se remontaba siglos atrás en las cocinas imperiales chinas. Pero a medida que aumentaba la demanda, la cadena de suministro dio un giro oscuro. La práctica del cercenamiento de las aletas de tiburón, extirpar las aletas y desechar el resto del tiburón en el mar, provocó la indignación mundial. Especies enteras se enfrentaron al colapso de su población y las consecuencias ecológicas se hicieron imposibles de ignorar. En respuesta, estados como California, Nueva York y Hawái promulgaron prohibiciones sobre la venta de aletas de tiburón, uniéndose a una creciente lista de países con leyes similares. Entre las comunidades fronterizas, los tramperos e incluso el clero, hubo una vez una comida tan apreciada que se ganó un lugar tanto en los campamentos de supervivencia como en los banquetes religiosos: la cola de castor. No hay que confundirlo con el pastel frito del mismo nombre, sino que se trataba de un manjar graso y correoso que se disfrutaba especialmente durante los duros inviernos. Tenía muchas calorías, un alto contenido en aceite, y según los que lo comían, un sabor sorprendente cuando se preparaba adecuadamente. La cola de castor se asaba al fuego o se hervía hasta que la dura piel se ablandaba y se ampollaba, dejando al descubierto una carne gelatinosa, casi de cerdo. Su alto contenido en grasa la convertía en una fuente esencial de energía en climas fríos. Los católicos franco-canadienses incluso lo clasificaron como pescado para permitir su consumo durante la Cuaresma, una laguna que dice mucho de su importancia culinaria, pero la necesidad dio paso a la regulación cuando la captura excesiva provocó un drástico descenso de las poblaciones de castores. Este animal, que antes abundaba en toda Norteamérica, se convirtió en el centro de los primeros esfuerzos de conservación. Se acortaron las temporadas de captura, se impusieron prohibiciones de caza, y en algunas regiones se prohibió por completo la captura de castores. En el apogeo de la alta cocina de los años 20, pocos platos gozaban de tanto prestigio o decadencia como el foie gras. Este rico manjar mantecoso, que en francés significa hígado graso, se elabora alimentando a la fuerza a patos o gansos para agrandar sus hígados mucho más allá de su tamaño natural. Aunque la técnica se remonta al antiguo Egipto, se afianzó en los menús estadounidenses durante la Edad Dorada y siguió adornando las mesas de los restaurantes de lujo
hasta la era del jazz. El foie gras se cocinaba a la sartén, se convertía en paté o se servía frío en terrinas. Su textura cremosa y su intenso sabor lo convertían en un apreciado aperitivo para quienes podían permitírselo. En los círculos culinarios se consideraba un triunfo de la tradición y la técnica, aunque el método que se empleaba para elaborarlo provocaba inquietud incluso en su época de esplendor. La polémica llegó a su punto álgido en las últimas décadas. Los defensores del bienestar animal expresaron su preocupación por el proceso de gavage, en el que se inserta una sonda de alimentación en la garganta del ave varias veces al día. Varios estudios e investigaciones encubiertas provocaron reacciones públicas y acciones políticas. En la actualidad, estados como California y Nueva York han prohibido totalmente la venta o producción de foie gras, alegando la crueldad de su creación. Cuando la carne escaseaba y había que estirar las proteínas, los estadounidenses no siempre recurrían a la granja. A veces, recurrían al mar. A principios del siglo XX, la carne de ballena aparecía en las carnicerías y en los menús, sobre todo en tiempos de racionamiento y dificultades económicas. Aunque más comúnmente asociada a la cocina nórdica y japonesa, la ballena se consideraba una solución práctica durante la escasez, alabada por su abundancia y alto contenido en grasa. La carne, a menudo comparada con la de ternera pero con un claro matiz a pescado, se solía hervir, guisar o triturar para hacer hamburguesas. Incluso se servía en los comedores escolares durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien quiere hamburguesas de ballena? Aunque no era un éxito para todos los paladares, era asequible, llenaba y en aquella época se consideraba un uso razonable de los recursos naturales. Pero la necesidad chocó con las consecuencias. Las operaciones balleneras industriales crecieron, al igual que la población mundial de ballenas. A mediados del siglo XX, muchas especies estaban a punto de extinguirse. La presión internacional aumentó, y en la década de 1980, la Comisión Ballenera Internacional estableció una moratoria sobre la caza comercial de ballenas. En Estados Unidos, la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 1972 ilegalizó la caza, venta o consumo de carne de ballena, con excepciones muy limitadas para las comunidades indígenas. En otros tiempos, si uno paseaba por una cafetería del Medio Oeste o por una feria del condado de Indiana, podía encontrarse con un plato regional favorito que casi ha desaparecido de los platos estadounidenses, los bocadillos de sesos. Este plato, elaborado normalmente con sesos de ternera o cerdo, nació de la necesidad. Se utilizaban todas las partes del animal y no se desperdiciaba nada. Los sesos, aunque delicados, eran considerados un manjar por muchas familias de clase trabajadora, sobre todo en las zonas de tradición culinaria germano-americana. La preparación era tan sencilla como atrevida. Los sesos se remojaban, se cortaban en rodajas, se rebozaban en harina o harina de maíz y se freían hasta que quedaban crujientes por fuera y tiernos por dentro. Servido entre rebanadas de pan blanco o en un pan de hamburguesa, a menudo con mostaza o cebolla, el bocadillo de sesos ofrecía tanto proteínas como el orgullo del ahorro. Durante décadas fue un alimento básico en algunas regiones, pero en los años 90, la preocupación por la encefalopatía espongiforme bovina, más conocida como la enfermedad de las vacas locas, cambió la conversación. Aunque la mayoría de los casos en EEU afectaban a reses viejas, la normativa federal se hizo más estricta, y el uso de tejido cerebral en la alimentación humana quedó muy restringido o prohibido. En la América rural de los años 20, las proteínas no siempre venían envasadas de un supermercado. A menudo venía de los bosques, recién cazado y preparado en casa. La carne de animales salvajes, como ardillas, mapaches, zarigüeyas, conejos e incluso osos, era el alimento habitual de las familias que vivían de la tierra. No había inspección de la USDA ni procesamiento comercial, solo lo que el rifle o la trampa daban. No era algo exótico, era la cena. La preparación variaba mucho. La ardilla se solía guisar, el mapache se asaba a fuego lento para reducir su jugosidad y el conejo se freía en manteca de cerdo o se cocinaba a fuego lento en salsa.
Las recetas transmitidas de generación en generación reflejaban los gustos regionales y la necesidad práctica de aprovechar al máximo cada bocado. En muchos lugares, la caza salvaje no era solo tradición, sino supervivencia en tiempos de vacas flacas, especialmente durante la Gran Depresión. A medida que se desarrollaron las normas de seguridad alimentaria y las poblaciones de animales salvajes empezaron a sufrir las consecuencias de una caza no regulada, se hizo necesario un cambio. A mediados del siglo XX, se promulgaron leyes para controlar las temporadas de caza, limitar las capturas y prohibir la venta de carne salvaje no inspeccionada. Hoy en día, en la mayoría de los estados es ilegal vender carne de caza silvestre capturada por particulares, aunque el animal haya sido cazado legalmente. Cuando los inmigrantes escandinavos trajeron sus tradiciones culinarias al medio oeste americano, no dejaron atrás su lejía. Uno de los platos más controvertidos que sobrevivió al viaje fue el lutefisk, un preparado gelatinoso de pescado blanco seco, típicamente bacalao, reconstituido en agua y luego remojado en una solución de lejía hasta que la textura se asemejaba a algo entre pescado y gelatina. En los años 20, no era solo una tradición navideña, sino un símbolo de identidad cultural e ingenio. El proceso era intenso. Después de secarlo y curarlo, el pescado se sumergía en agua fría y se bañaba en lejía, sí, el mismo producto químico cáustico utilizado en la fabricación de jabón. Una vez que la lejía dejaba la carne blanda y translúcida, había que volver a sumergirla, a menudo durante días, para eliminar cualquier resto de toxicidad. Si se hacía bien, el producto final se horneaba o se cocía al vapor y se servía con mantequilla, salsa de nata o, si se tenía suerte, una bebida fuerte para acompañarlo. El problema era la consistencia. A veces, los cocineros caseros utilizaban lejía industrial sin ser conscientes de sus peligros. Al no haber regulación, la seguridad alimentaria variaba enormemente. Con el tiempo, la preocupación por las quemaduras cáusticas y la contaminación química llevó a la FDA a restringir el uso de lejía de calidad alimentaria y a exigir una manipulación cuidadosa en los establecimientos comerciales. En las cocinas de las granjas de los Estados Unidos de los años 20, no se desperdiciaba ninguna parte del animal, ni siquiera la sangre. Así es como la sopa de sangre de cerdo, también conocida en algunas comunidades como dinuguan o sopa negra, llegó a la mesa. Para las familias inmigrantes de Europa del Este, Asia y el sur de Estados Unidos, no se trataba solo de una herencia cultural, sino de una cuestión de ahorro y supervivencia. Cuando uno criaba y descuartizaba a sus propios cerdos, aprovechar la sangre no era algo inusual, era lo esperado. Se preparaba cociendo a fuego lento sangre fresca de cerdo con vinagre, ajo, cebollas y diversos condimentos. La sopa se espesaba al cocer y adquiría un sabor rico y terroso. Algunas recetas añadían despojos o trozos de carne para darle textura. Servida sobre arroz o pan, era sustanciosa, saciante e innegablemente eficaz. El ingrediente clave, sin embargo, tenía que manipularse con precisión. La sangre se estropea rápidamente y una mala manipulación podía acarrear graves riesgos para la salud. A mediados del siglo XX, las normas de seguridad alimentaria empezaron a endurecerse. El Departamento de Agricultura de EU y los departamentos de salud estatales introdujeron normas que exigían que la sangre se recogiera, almacenara y procesara en condiciones estrictas, requisitos que muchas cocinas caseras simplemente no podían cumplir. Como resultado, vender o servir platos con sangre de cerdo se convirtió en ilegal en algunos estados, sobre todo allí donde no se podía garantizar que la sangre cruda fuera segura. En la noche de Burns, o en una reunión familiar escocesa, no era raro ver a los invitados repartirse un humeante estómago de oveja relleno de avena, orgullosamente conocido como haggis. Este plato tradicional, nacido de la necesidad y del pleno respeto al animal, fue celebrado por los inmigrantes en la América de principios del siglo XX, especialmente en comunidades decididas a mantener vivas sus raíces culinarias. En los años 20,
El auténtico haggis era accesible y poco controvertido, y a menudo se preparaba en casa. La preparación clásica requería hígado, corazón y pulmones de oveja finamente picados, mezclados con avena, sebo, cebollas y especias. La mezcla se introducía en el estómago de una oveja y se hervía durante horas. El resultado era un pudding denso y sabroso servido con patatas y nabos, un plato alabado más por su herencia que por su presentación. En Escocia, es un tesoro nacional. En Estados Unidos, se convirtió en objetivo legal. El problema, los pulmones. Según la normativa de la USDA, introducida en 1971, los pulmones de oveja están prohibidos para el consumo humano en Estados Unidos debido a la preocupación por la posible contaminación durante el sacrificio. A principios del siglo XX, antes de que la FDA se pusiera manos a la obra y de que las etiquetas hicieran promesas sin pruebas, los estadounidenses bebían a sorbos algo que creían que podía curar la fatiga, animar el cutis y aumentar la vitalidad. Aguas tónicas que contenían arsénico. Aunque parezca el argumento de un asesinato misterioso, estos tónicos se vendían y consumían ampliamente, tanto por hombres como por mujeres, como parte de las rutinas diarias de salud. En aquella época, el arsénico se consideraba un agente terapéutico en pequeñas dosis e incluso era recetado por los médicos para tratar desde la anemia hasta la sífilis. Los brebajes más populares se vendían con nombres como solución de Fowler o solución de Donovan, a menudo mezclados con agua u otras bebidas. Algunas aguas tónicas sin receta comercializadas al público contenían incluso trazas de compuestos de arsénico, anunciados como potenciadores de la piel o estimulantes del apetito. Un poco de veneno, afirmaban, era justo lo que el cuerpo necesitaba para sentirse más vivo. El problema no era la toxicidad inmediata, sino la exposición a largo plazo. La ingestión crónica de arsénico provocaba síntomas que iban desde lesiones cutáneas y daños orgánicos hasta cáncer. En la década de 1940, la comunidad médica empezó a comprender los peligros acumulativos y los organismos de salud pública se movilizaron para prohibir su uso en alimentos y bebidas. En una época en la que tónico podía significar cualquier cosa, desde alivio a base de hierbas hasta estimulante de alto voltaje, un elixir en particular prometía dar energía al cansado y estimular los nervios: el tónico de estricnina. Sí, la estricnina, la misma sustancia más conocida como veneno para ratas, fue antaño un ingrediente habitual en remedios de venta libre e incluso en recetas médicas. A principios del siglo XX, se creía que en pequeñas dosis actuaba como estimulante del sistema nervioso, especialmente en tratamientos contra la fatiga, los problemas digestivos e incluso la disfunción eréctil, a menudo comercializadas con nombres como tónicos nerviosos o amargos digestivos. Estas fórmulas se diluían lo suficiente como para evitar una intoxicación inmediata, siempre que se siguiera la dosis con precisión. Las botellas solían contener alcohol como base, junto con hierbas, especias y nitrato o sulfato de estricnina en cantidades homeopáticas. El efecto no era imaginario, sino químico. A medida que la medicina evolucionaba y la farmacología se hacía más precisa, los riesgos de la estricnina empezaron a superar sus beneficios. Incluso en dosis minúsculas, la exposición repetida podía desencadenar espasmos musculares, ansiedad y, en casos graves, insuficiencia respiratoria. Las sobredosis accidentales no eran infrecuentes, sobre todo con un etiquetado impreciso y fórmulas incoherentes. Antes de que las colas y la lima limón se apoderaran de las fuentes de soda americanas, el sabor reinante de los refrescos a la antigua usanza tenía sus raíces, literalmente, en el suelo del bosque. Las bebidas aromatizadas con aceite de sasafrás, especialmente la cerveza de raíz de la vieja escuela, eran muy apreciadas en todo el país en la década de 1920. Extraído de la corteza o la raíz del sasafrás, este aceite daba a las bebidas un toque dulce y picante, reconocible al instante y nostálgico para cualquiera que hubiera crecido con él. El sasafrás no era solo un sabor, era folclore. Utilizado en tónicos y brebajes caseros, se creía que purificaba la sangre,
curaba los resfriados y favorecía el bienestar general. Tanto los fabricantes de cerveza casera como las compañías de refrescos utilizaban el aceite para producir lotes de cerveza de raíz y té, y a menudo se disfrutaba frío en los porches o vertido sobre helado para hacer flotadores. Pero en la década de 1960, los investigadores descubrieron que el safrol, el principal compuesto del aceite de sasafrás, era cancerígeno en dosis elevadas y estaba relacionado con el cáncer de hígado en animales de laboratorio. Ese descubrimiento lo cambió todo. La FDA prohibió rápidamente el uso de safrol en alimentos y bebidas producidos comercialmente. Aunque los aromas artificiales de sasafrás siguen siendo legales hoy en día, el verdadero aceite está estrictamente controlado. Mucho antes de que los aromas artificiales revolucionaran el mundo de los postres, las cocinas de lujo se apoyaban en ingredientes raros y exóticos, ninguno más curioso que el ámbar gris, una sustancia descrita famosamente como vómito de ballena, aunque técnicamente se expulsa por el otro extremo. Producido en el tubo digestivo de los cachalotes, el ámbar gris era apreciado no por su historia de origen, sino por su aroma profundo y almizclado y su sabor sutil y terroso. En la década de 1920, era un complemento muy apreciado en perfumería y, lo que es más sorprendente, en alimentación, especialmente en postres de alta gama. Utilizado con moderación, el ámbar gris se rallaba o empapaba para infusionar flanes, natillas y gelatinas. Una pizca podía transformar un plato en algo elitista, y los aristócratas europeos y los chefs estadounidenses lo utilizaban para añadir misterio y lujo al plato final. Su elevado precio no era solo una cuestión de ostentación, sino de oferta y demanda. El ámbar gris era, y sigue siendo, extremadamente raro y a menudo se encuentra flotando en el océano o arrastrado por la corriente. Con el tiempo, las preocupaciones éticas y medioambientales acabaron con esta práctica. A medida que las ballenas pasaron a estar protegidas por la legislación internacional, también lo estuvo el comercio y el uso de cualquier producto derivado de ellas. Mucho antes de que la carne se envasara con fecha de caducidad, las familias estadounidenses recurrían a un proceso más personal: la carnicería casera no inspeccionada. En la década de 1920, no era raro que los hogares, especialmente en las zonas rurales, criaran, sacrificaran y procesaran sus propios animales. Cerdos en otoño, pollos los domingos, un buey si la familia tenía suficientes pastos. La carnicería no se hacía en una planta, sino en el patio trasero o en el granero, con cuchillos afilados a mano y recetas transmitidas en fichas. Se utilizaba de todo. La carne se curaba en sal, las salchichas se embutían a mano y la manteca se cocía en el horno. La seguridad alimentaria se basaba en la experiencia y la tradición, no en la normativa. Pero a medida que las ciudades crecían y las poblaciones se centralizaban, los riesgos de la carne no regulada, productos sucios, enfermedades, contaminación, se hicieron más difíciles de ignorar. A finales de la década de 1930, la Ley Federal de Inspección de la Carne y, más tarde, la Ley de Carne Sana de 1967, exigían que toda la carne vendida al público se procesara en instalaciones inspeccionadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En la mayoría de los casos, la venta de carne embutida en casa, por muy limpia o tradicional que fuera, se convirtió en ilegal. En las cocinas americanas de los años 20, pocos ingredientes eran tan versátiles o tan sagrados como la grasa de cerdo fundida. Todo lo que se freía con manteca de cerdo no era solo un método de cocina, era una forma de vida. Desde el pollo crujiente hasta la masa hojaldrada de las tartas, la manteca de cerdo era la grasa por excelencia, apreciada por su alto punto de humo y su rico sabor. Procedía de la carnicería de traspatio. Se guardaba en una lata junto a los fogones y se utilizaba en casi todas las comidas del día. No se trataba de un capricho, sino de eficiencia. La manteca de cerdo era barata, se podía conservar y se obtenía fácilmente de cerdos criados en casa. Freír en ella daba a los alimentos un dorado crujiente incomparable con los aceites modernos.
Los cocineros no se lo pensaban dos veces antes de freír rosquillas, patatas o incluso pan en manteca. Era el arma secreta de la abuela y la razón por la que tus galletas sabían mejor que cualquier cosa de la tienda. Pero a mediados del siglo XX, la ciencia de la salud empezó a ponerse al día. La manteca tenía un alto contenido en grasas saturadas y, en la década de 1970, el auge de la manteca vegetal y la preocupación por las enfermedades cardíacas la expulsaron de las cocinas convencionales. El golpe final llegó cuando muchos productos comerciales de manteca se hidrogenaron, introduciendo las grasas trans. Estas, a su vez, pasaron a estar fuertemente reguladas o prohibidas. En los bosques, sótanos y graneros de los Estados Unidos de la década de 1920, el sonido del burbujeo de los alambiques de cobre era casi tan común como las campanas de las iglesias los domingos. El moonshine casero, whisky ilegal sin añejar, no era solo un pasatiempo rebelde durante la ley seca. A menudo se utilizaba para conservar alimentos, aromatizarlos o comerciar con ellos cuando el dinero escaseaba. Con el licor comprado en las tiendas prohibido y la incertidumbre económica en ciernes, las comunidades rurales recurrieron a técnicas de destilación centenarias para elaborar bebidas espirituosas que iban desde apenas potables a francamente peligrosas. Con harina de maíz, azúcar, agua y levadura, los aluniceros elaboraban alcohol de alta graduación mediante fermentación y destilación, a menudo con equipos improvisados. Más allá de su uso como bebida fuerte, el moonshine se utilizaba en la cocina para preparar tartas, pasteles, salsas e incluso remedios para la tos. Era sabor, combustible y a veces dinero, pero el mismo lote que podía calentarle el pecho también podía quemarle el esófago. Al carecer de regulación, el moonshine casero era famoso por su contaminación, que a veces contenía metanol o plomo procedente de alambiques defectuosos. Los riesgos para la salud y el hecho de que no se grabara con impuestos llevaron a los gobiernos federal y estatales a tomar medidas enérgicas. Siglos antes de que las barritas de proteínas llenaran las estanterías de los supermercados, los pueblos indígenas de Norteamérica ya habían perfeccionado un alimento de supervivencia muy energético y duradero: el pemmican. En la década de 1920, colonos, tramperos y granjeros adoptaron la tradición, sobre todo en las regiones fronterizas, donde no existía la refrigeración y las calorías se ganaban con esfuerzo. Elaborado con grasa extraída, carne seca, a menudo de animales salvajes como el bisonte, el alce o el ciervo, y en ocasiones bayas, el pemmican era portátil, fácil de conservar y sorprendentemente rico en nutrientes. El proceso comenzaba con el secado de la carne al humo o al sol, y su posterior trituración hasta obtener un polvo fino. La grasa derretida se mezclaba, uniendo los ingredientes en una pasta o prensándolos en tortas. Si se hacía correctamente, el pemmican podía durar meses o incluso años sin estropearse. Los cazadores lo preparaban para viajes largos y las familias lo utilizaban en los duros inviernos, cuando no había carne fresca. Con un solo puñado se podía aguantar todo el día, como si fuera la barrita energética original con un toque salvaje. Pero los códigos sanitarios modernos no lo ven así. Como se elabora con carne salvaje no inspeccionada, el pemmican tradicional es ilegal en la mayoría de los estados. La USDA restringe la venta de productos cárnicos no procesados en instalaciones certificadas, aunque el método de preparación haya sido probado a lo largo del tiempo. Cuando los productos lácteos escaseaban o eran demasiado caros, los estadounidenses recurrían a alternativas, algunas de las cuales, en retrospectiva, deberían haber llevado una etiqueta de advertencia. En la década de 1920, los sustitutos de la mantequilla con aditivos nocivos se utilizaban ampliamente en hogares e instituciones. La margarina, el sustituto más común, no era la pasta suave y saludable que conocemos hoy. Las primeras fórmulas incluían a menudo ingredientes cuestionables, como aceite de ballena, aceite de semilla de algodón o colorantes artificiales, algunos de los cuales contenían compuestos tóxicos como plomo o derivados de la anilina para imitar el tono dorado de la mantequilla.
La necesidad la hizo popular. La mantequilla estaba racionada en tiempos de guerra y, en las zonas urbanas, la refrigeración no era fiable. La margarina era barata, duradera y fácil de producir a granel. Incluso se promocionaba en libros de cocina y menús de colegios públicos como un alimento milagroso moderno. ¿El problema? Algunas versiones eran químicamente inestables o contenían sustancias que nunca pasarían las normas modernas de seguridad alimentaria. A medida que avanzaba la investigación en salud pública, también lo hacía el escrutinio. A mediados del siglo XX, la creciente preocupación por las grasas trans, los aditivos tóxicos y los efectos a largo plazo sobre la salud llevó a una regulación más estricta. La FDA prohibió los colorantes nocivos y exigió un etiquetado normalizado. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte al canal. No te olvides de hacernos saber cuál de estas comidas te impactó más.